Hola, seguro que ya me echabais de menos, pues el troglodita ilustrado ha vuelto, ya estoy aquí. En este caso vamos a hablar del segundo tema y lo dedicamos a las primeras civilizaciones. Nos vamos en el tiempo 4.000 o 5.000 años atrás, antes de Cristo. En la etapa final de la prehistoria, los pueblos de agricultores y ganaderos fueron ocupando territorios cada vez más extensos, cada vez más grandes, y siempre en torno a grandes ríos. Tenemos varios ejemplos: el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, el río Nilo en Egipto, el Ganges y el Indo en la India, o el río Amarillo en China. Todas estas zonas tenían en común una cosa: eran muy fértiles, y esto permitió un gran desarrollo, un gran crecimiento de la agricultura y la ganadería. Pronto se comenzó a producir más alimento del que se consumía. Los graneros se llenaron hasta arriba, generando excedentes. Esto, el excedente, es decir, lo que sobraba, permitió hacer frente a los años de malas cosechas. Permitió a la población estar mejor alimentada y por tanto creció, y también fueron aumentando el número de ciudades. Precisamente en estas ciudades van a surgir nuevas necesidades, como controlar la fuerza del río, coordinar el trabajo de la gente para el control precisamente de esa fuerza y hacer, por ejemplo, obras para el regadío. También se necesitaba proteger el territorio frente a pueblos enemigos o establecer leyes para vivir en sociedad de manera organizada. Es así, precisamente, como nace lo que llamamos civilización: un conjunto de costumbres, ideas y manifestaciones culturales de las sociedades humanas. Ahora es cuando comienza la historia, gracias a la aparición de la escritura. No lo olvidéis. Y una vez terminada la presentación, nos centramos ahora en concreto en la civilización mesopotámica. Mesopotamia significa tierra entre dos ríos, que ya saben que son el Tigris y el Éufrates. En la zona más al sur de Mesopotamia fue donde surgieron un conjunto de grandes ciudades. A estas las denominamos ciudades-estados, ya que cada una tenía su propia organización y eran independientes unas de otras. Todas estas ciudades estaban defendidas por murallas y rodeadas de campos de cultivo de los que se obtenían el alimento. Al frente de cada una de estas ciudades-estados había un rey que gobernaba todopoderoso, apoyado en un grupo reducido de personas, sacerdotes y militares para sus tareas de gobierno. Es así como se fue organizando una sociedad que llamamos piramidal. En la parte alta, en la cúspide de la pirámide, estaba el grupo formado por el rey, los nobles, los sacerdotes y los altos funcionarios. Su tarea era la administración del territorio y también los asuntos religiosos. Eran propietarios de grandes propiedades y tenían privilegios respecto a la ley. Por debajo de ellos se situaban los campesinos, artesanos y comerciantes. Estos sí tenían que pagar impuestos y eran hombres libres, aunque tenían menos derechos que la clase dirigente. Y por último, en la base de la pirámide estaban los esclavos, que habían llegado a esa condición por ser prisioneros de guerra o como consecuencia de sus deudas. Los esclavos no eran considerados personas,
sino simplemente propiedades. Y una vez analizada la sociedad mesopotámica, no lo olviden, piramidal y jerarquizada, vamos a centrarnos en su maravillosa cultura. En primer lugar, tenemos que hacer referencia, cómo no, a su escritura, que se denomina cuneiforme, ya que utilizaba signos, símbolos en forma de cuña. La escritura era practicada sobre tablillas de arcilla, que posteriormente eran cocidas. ¿Y quiénes practicaban la escritura? Pues los escribas, personajes muy importantes en la sociedad mesopotámica. La escritura surgió por la necesidad que tuvieron los templos y palacios de tomar anotaciones respecto al cobro de impuestos o a contar el número de los habitantes de las grandes ciudades-estados. Más tarde, la invención de la escritura permitirá la redacción de documentos importantes, algunos de los cuales han llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, la considerada primera obra literaria de la historia, el poema de Gilgamesh, que se escribió en escritura cuneiforme hacia el año 2000 a.C. Y, no lo podemos olvidar, el primer código de leyes, el primer código que permitió a toda la sociedad saber qué leyes seguir y vivir, por tanto, de manera más organizada. Ese primer código se conoce como el Código del Rey Hammurabi y podemos resumirlo en el dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero no piense que los mesopotámicos se quedaron ahí solo. También desarrollaron las matemáticas con un sistema de numeración que les permitía llevar la contabilidad de sus actividades. ¿Y qué decir de la astronomía? Gracias al estudio de los astros, llegaron a elaborar el primer calendario lunar que usaban para regular las actividades agrarias y programar las ceremonias religiosas. ¿O qué decir de la medicina? Los mesopotámicos fueron los primeros hombres que comenzaron a preocuparse por los síntomas de algunas enfermedades e incluso avanzaron sus posibles tratamientos. Y por último, respecto al mundo y la cultura mesopotámica, no podemos dejar de hacer referencia a su arquitectura, una arquitectura que utilizaba como material fundamental el adobe y el ladrillo, que se unían unos con otros mediante arcos y bóvedas, que son, por cierto, las principales aportaciones de la arquitectura mesopotámica. Sin lugar a dudas, el edificio más famoso de la arquitectura mesopotámica precisamente es el zigurat, un templo, una especie de pirámide escalonada coronada por un pequeño santuario. Se consideraban estos zigurat la casa de los dioses y sólo los sacerdotes tenían acceso a ellas. Y hasta aquí nuestro recorrido por Mesopotamia. Nos vemos muy pronto para hablar de Egipto. Chao.